Buenas tardes. Yo vengo a hacerles una invitación en el contexto del muy próximo discusión de la reforma Plan de Estudios. Quisiera compartir con ustedes una reflexión que inicialmente le había llamado yo Inflexión de Colonial y Universidad, pero para mí ese elemento es demasiado grandote. Entonces la recorté a Inflexión de Colonial y Antropología. Sin embargo, se puede hacer quizás una primera abordaje. Hablando de las relaciones, sería la tesis central de mi ponencia, de que hay una relación muy estrecha entre lo que está ocurriendo a nivel de la estructura social y lo que está pasando en nuestras disciplinas, en particular la antropología. Haciendo un recuento rápido, digamos que la antropología se profesionaliza en México de la mano de un proyecto estatal de creación, fortalecimiento del Estado-Nación, y que en relación a nuestro campo se desarrolló la política, se creó y desarrolló una política original de tipo indigenista. Es decir, algo estaba pasando en la coyuntura de la estructura social que respondió la ciencia social, en particular la nuestra, a esa coyuntura. Después del 68 viene una gran crisis, un cuestionamiento de la política indigenista, un momento muy intenso de descolonización a nivel mundial, África, Asia, etcétera, etcétera. Y otra vez la antropología y las ciencias sociales respondieron con una teorización. Por ejemplo, la teoría de la dependencia, el indianismo de los Bartolomé, por poner un nombre nada más, rápidamente. Y se reflexionó sobre el dinamismo en la antropología, etcétera, y una primera reflexión sobre el imperialismo. Cuando más se intensificó el dominio imperial sobre el continente y sobre el sistema mundo, la ciencia social respondió. Muy importante fue los 10 años de marxismo, que fue hegemónico en nuestra propia facultad, tratando de fundamentar una reflexión y propuestas. Pero también algo pasó en México. La insurgencia, la ascensión de la insurgencia campesina, que hizo, después de la decepción con relación al proletariado mexicano y que pudiera hacer un cambio social profundo, y fijándose en lo que estaba ocurriendo también en la Revolución China, un área muy importante que se desarrolló en la antropología, que también fue muy intensa su influencia en muchas escuelas, aquí también, de lo que en general se llamó campesinismo, ¿no? Los estudios, la esperanza de incluso participar en las propuestas de cambio social desde las ciencias sociales por la movilización intensa, por ejemplo en Jalapa los cafeticultores, las tomas de tierras en los límites de Veracruz con Puebla, Tlaxcala, en la Huasteca, etc. Y la esperanza y el activismo político muy ligado, muy cercano, muy simpatizante con el maoísmo. Cuando se derrumba el muro, cuando se desintegra la Unión Soviética, viene la decepción, entre comillas, del marxismo realmente existente o ligado a la Unión Soviética, al socialismo realmente existente que se derrumba. Y ya con la dominación a nivel de las políticas económicas y a nivel cultural del posmodernismo, pues se da el giro cultural. Y pues también a ese tenor, a ese ritmo, nuestra facultad respondió. ¿Sí? El giro cultural, la idea de los nuevos movimientos sociales y su repercusión en la academia, en la fragmentación de los movimientos, pues se ha dado incluso en un plan de estudios que creo que es vigente aún, de estas características, ¿no? de darle un neoculturalismo, diría yo, en general, y el énfasis sobre los temas como identidades y los sectores fragmentados, como jóvenes, como mujeres, como grupos indígenas, etcétera, en una política de fragmentación y de desconfianza de lo que en el rollo postmoderno se llama los metarrelatos. Y es en donde viene la invitación. La invitación es, creo, reflexionar en el momento en que estamos,
en donde ya no es tan hegemónico el rollo posmoderno y su repercusión académica de los estudios culturales, y pensar que desde por lo menos el año 2000 ya la conciencia mundial, en muchos sectores de la conciencia mundial, el proyecto neoliberal es un fracaso, hay una insurgencia social, y mi alarma es que en nuestra facultad no hay una respuesta a ese cambio de la coyuntura. Es decir, el modelo de globalización neoliberal imperial estadounidense ya está en proceso de descarrilamiento. Para algunos analistas, y yo estoy de acuerdo con ellos, estamos viviendo ya un momento de desglobalización, de crisis de ese proyecto, que desgraciadamente en Sudamérica, y no es gratuito que el enfoque del que les quiero hablar se esté desarrollando y ya tenga un cierto nivel de maduración en Sudamérica, en tanto que en diversos países de la región, Argentina, Brasil, a su modo Venezuela, Bolivia, están en un proceso de desglobalización, de apartarse de la hegemonía y dominio estadounidense en lo económico y sobre todo en lo cultural, y ha estado creciendo este enfoque, ¿no?, que le llamamos de proyecto de modernidad, colonialidad, descolonialismo, decolonialismo, etc. Y en México ha tenido muchas dificultades para desarrollarse, entre otras cosas por esta circunstancia de que las élites gobernantes, a espaldas del resto de las clases sociales, han optado por integrar económicamente México a los Estados Unidos, integrarse, pues no diría una integración política, pero sí una alianza política de élites entre la estadounidense y la oligarquía mexicana que está en el poder, y ha hecho más difícil el propio desarrollo de una reflexión. Yo creo, quiero hacer una serie de propuestas en las próximas discusiones del plan de estudio, porque creo que nuestro plan de estudio se tiene que decolonizar. No tan solo en el sentido de comenzar a estudiar el paradigma y sus derivaciones, que además es muy complejo y está en desarrollo, sino incluso aplicarlo a nuestra propia academia. El paradigma de modernidad-colonialidad creo que es la otra vuelta evolutiva en un más alto nivel de la primera crítica que se hizo al imperialismo y al colonialismo en los 70s, que ese debate lo vivimos aquí, los que éramos estudiantes en esos años. Pasó al asunto al que yo les decía del postmodernismo, estudios culturales, neoliberal, y ahora ya incluso con la influencia del movimiento alternatista, de la lucha y de las propuestas y de los debates sobre las alternativas incluso al capitalismo, que para algunos lo consideran en una etapa final, en un momento ya de crisis final, en donde es necesario reflexionar sobre un nuevo sistema social, y en donde para Wallerstein, por ejemplo, eso le corresponde a los jóvenes, en tanto que él cree que el socialismo ya no es opción, ni aún revisado, ni aún democratizado, etcétera, etcétera, ni aún con mercado, y que estaríamos viviendo un momento como el fin del Imperio Romano y del esclavismo en su centralidad, digamos, y que el reto para los próximos años es o la catástrofe o la crisis en resolución, o que aparezcan alternativas. Estas alternativas no van a aparecer solas, se tienen que pensar y se tienen que actuar. Hay camino recorrido, pero es necesaria mucha reflexión. Y ahí es donde veo que, en general, yo creo que en las ciencias sociales en México nos estamos quedando atrás. O sea, este país se está deshaciendo y no lo estamos discutiendo, no está el núcleo de la discusión de estas alternativas en nuestros salones de clase, como que sí se discute o se actúa en el activismo político, pero creo que con poca reflexión. Y creo que la academia es un poco parada en este tipo de cosas, y precisamente por ahí va mi invitación. El concepto central de la inflexión decolonial es el de colonialidad del poder, que
varios autores han propuesto, discutido, pero que es original de Aníbal Quijano. Para él, los procesos de liberación política, de independencias nacionales, no eliminan las herencias en la mente, en las estructuras políticas, en la cultura y en las formas de ejercer el poder que vienen de lo colonial. Si bien en un principio se podría haber pensado que nuestra colonialidad tiene que ver con la cultura española o el dominio español, pues desde el siglo XX hay una fuerza y una más intensa influencia de dominación, que es la imperial estadounidense. En algún momento, cuando los indios en la India, una serie de intelectuales como Spivak y Baba dijeron: nosotros no somos posmodernos, sino somos postcoloniales. En América Latina, con los estudios subalternos, se comenzó a pensar si era nuestro problema también. El problema de los indios era con su herencia colonial de la Gran Bretaña, que dejaron una estructura de división política, de estructura educativa, etcétera, muy inglesa. Si bien, digamos, hay resabios coloniales españoles en nuestra mentalidad, creo que es más intensa o más reciente la influencia eurocéntrica, ¿no? Euroestadounidense. Y ahí entraría lo que Viñola propone como la cuestión de la geopolítica del conocimiento. Esta idea de que hay que hacer ciencia propia, porque muchas veces en la academia consumimos esquemas, paradigmas de conocimiento que críticamente se comienzan a aplicar acá, y de pronto ya todo el mundo se sintió, cuando estuvo más de moda hace 20 años, posmodernos, incluso a contrapelo de la idea de que la posmodernidad no era una etapa universal, se comenzó a concebir así, y que en consecuencia debemos de tener en cuenta que los paradigmas de conocimiento están aterrizados en un territorio, vienen de un territorio, vienen de una realidad, y que muchas veces hemos importado estos esquemas de una manera crítica. En consecuencia, tenemos que desarrollar ciencia propia, y que por fortuna en México y América Latina no estamos en ceros. Yo pondría 2 ejemplos nada más: la teoría desarrollada por Ariel Beltrán y los esfuerzos en términos de primero liberación cultural y después una teoría de la interculturalidad de Néstor García Canquil. Pero tenemos una tradición de gente que ha reflexionado sobre incluso nuestra modernidad latinoamericana, como José Martí, como Mariátegui, como Molina Enríquez, que hay que releerlos, hay que inspirarse, y yo creo que sus propios diagnósticos reevaluarlos. Otra corriente es la teoría de la dependencia estructural, que es latinoamericana. O sea, tenemos antecedentes, y yo creo que debemos de regresar a esa tradición, elaborándola y desarrollando conocimiento nuevo para tener una participación en lo que estamos viviendo ya, que es otro momento histórico. Ya no es el desarrollismo nacional, ya no es solo a la fuerza neoliberal y neoculturalista, y que por lo menos esta vía no es la única, por supuesto, puede ponernos al día de lo que está ocurriendo en el mundo y en nuestro continente y en nuestro país. Ese era el mensaje y la invitación que les quería comunicar.